esta hermosa iglesia. Amén. Amén. Que Dios tiene cosas grandes para ustedes, demasiado grandes. Amén. Amén. Gloria a Dios, esté atento, hermano. Gloria al Señor, porque sé que hay cosas que muchas veces nos la dicen y no la entendemos. Y a veces dicen cosas de nosotros que mientras uno no llega a ese lugar no entendemos qué fue lo que nos quisieron decir. Amén. Amén. Hay muchas palabras que vienen de parte de Dios y Dios te las dice, pero tú miras tu condición y dices, ¿por qué yo? Yo no puedo, yo no soy capaz. Es verdad, no somos capaces en nosotros mismos, pero hay alguien que va entre nosotros que todo lo puede. Amén. Amén. Gloria al Señor. Présteme atención entonces. Gloria al Señor. Le doy gracias al Señor por el pastor Omar Rodríguez que está aquí con nosotros. Amén. Es un pastor auxiliar en nuestra congregación. Cuando yo no estoy es el pastor representante en la iglesia y cuando yo estoy es un pastor auxiliar. Hermano, hombre fiel. También el pastor Rafael Lloré es otro pastor auxiliar dentro de la iglesia, amén. Y hoy están con nosotros, están aquí, amén. Nuestro evangelista que está en la cámara ahí controlando, el Señor, nuestro hermano Joel Vallejo, amén. un evangelista medio agresivo, aleluya. Yo sé que Dios hace una cosa maravillosa con él, amén. Amén. Gloria al Señor, he venido con ellos para compañía, amén. Y yo sé que aquí hay algo muy grande que Dios quiere hacer en esta casa. Amén. Amén. Esto me acuerda en realidad cuando nosotros empezamos nuestra congregación. Amén. Nosotros no empezamos en un templo grande, nosotros empezamos en una casita. Amén. Aleluya. Así Y es. teníamos una columna así en el mismo medio y yo quería cargar esa columna, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si tomábamos la Gloria. columna, se iba abajo el edificio. Entonces es necesario que la columna esté en el centro. Aleluya, representando que Jesucristo está en medio, Amén. sosteniendo el Gloria a edificio Dios. que Dios le ha puesto en su mano. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien me entiende? Amén. Yo quiero que cuando usted entienda algo y le guste, diga amén. Gloria a Dios. Amén. Si usted me interrumpe con una alabanza, yo no tengo problemas con eso. Me mantiene calladito, yo creo que usted está asustado que se quiere ir. Pero si usted dice, gloria a Dios, yo entiendo que usted quiere que yo siga predicando. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Busquen el libro de Isaías. Libro de Isaías. En el capítulo 43. Libro de Isaías. 43. Puede quedarse sentadito ahí tranquilamente. Amén. Amén. Vamos a predicar a la antigua usanza, aleluya. Cuando íbamos a los parques que gritábamos. Aquí, gracias a Dios que está cuadradito y me pueden escuchar perfectamente. ¿A que sí, hermano, allá atrás? Me escucha perfectamente, claro. Porque quiero que usted cuando usted diga amén allá atrás, yo entiendo que todo el mundo lo entendió aquí adelante. Aleluya. Gloria a Dios. En el libro de Jeremías, de Isaías 43, dice, ahora así dice Jehová. ¿Qué dice Jehová? Creador tuyo, oh Jacob, ponga su nombre. Creador suyo, oh Ramón, diga su nombre. Creador suyo, Oh, Lucas. ¿cuál es su nombre? Creador suyo, Oh, Lucas. Santo Dios del cielo. Usted no lo dijo, hermano. Repítalo usted. Creador suyo, Eusení. no, el nombre es suyo. ¿Cómo? Su creador. Suyo. ¿Cómo se llama? ¿Usted se llama Lucas? Ah, Eusení. Dígalo claro. Dígalo claro. No creador del otro, creador mío. Porque no es un Dios cualquiera, es un Dios personal. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Dice, creador tuyo, ¿cuál es su nombre? Formador tuyo, oh congregación. El nombre de la iglesia. Formador. Creador tuyo, asamblea de Dios. Aleluya. Asamblea de Dios. No temas, porque yo te redimí. Amén. No temas,
aleluya, dice, porque yo te redimí. Te puse nombre nuevo. Y ahí Santo. tiene ese acento, dice que es propiedad tuya, Mío propiedad de él. Amén. Mío Gloria a Dios. eres tú. Amén. Esta iglesia es de el Señor. Amén. La iglesia asamblea es de Señor. aleluya, dice, mío eres tú. Amén. Y ahí está el verso 2. Ay Dios, ahí es que me gusta. El verso 2. Lea conmigo, lea conmigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Aleluya, oye, Y si cuando por- pasen por las aguas, ¿qué pasará? Yo estaré contigo. Y si pasan por el, Por los ríos, ¿qué pasa? no te anegarán. No te anegará. Y sigue más. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y cuando pasen por la llamarada de fuego, no tengas temor porque no se quemará. Amén. No, gracias Señor. Yo pensaba que usted iba a brincar de alegría. Yo pensaba que usted se iba a aleluya. La Biblia es clara y es específica. Amén. Y el mensaje de Dios es claro y específico. Así es. Tiene nombre. Sí, Te puse nombre nuevo. así es. Tú eres mi propiedad. Santo. ¿Quién le pone el nombre al muchacho? Nada más. Aunque sea tío, no tiene derecho. Y si el tío dice, si el padre dice, pónselo al tío, el tío tiene derecho. Pero si el padre no dice nada, el tío, la abuela, la suegra, todo el mundo se tiene que quedar callado. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y hace declaraciones específicas. Amén. ¿Qué está diciendo? Alto y claro dice, tú eres propiedad mía. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. No temas, porque yo te redimí. Amén. La redención, cuando alguien te redime, era alguien que pagaba tu deuda para que tú quedaras libre. Wow. Amén. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Es decir, que la cadena de tu pecado hubo alguien que pagó para que tú puedas decir, soy libre. Amén. Entonces, ¿por qué el diablo te ataca a tu mente y te dice que tú no puedes? Que es imposible. ¿Por qué el enemigo te dice a tu mente, tú no vales, tú no sirves? Uy, tú no eres cristiano y mírate donde tú estás sentado. ¿Y qué importa dónde estés sentado? Lo importante es dónde voy a estar. Amén. Gloria. Gloria. Ahora, la palabra, cuando dice la palabra no temas, es una palabra que sale de la boca de Dios. Amén. A veces nosotros la cogemos ligera y dice, bueno, no temas. Te está diciendo que aunque venga lo que venga, no tengas temor a lo que venga. Aleluya. Dios ha determinado para ti. Amén. ¿Por qué? Porque tú eres propiedad de Dios. Amén. Amén. ¿Qué eres tú? Dios. Soy propiedad de Dios. Eres propiedad de Dios. Aleluya. Ahora, hay una situación terrible aquí. Porque compara las pruebas o las dificultades con las aguas. Es decir, que tú te puedes estar ahogando o puede meterse a tu vida un torrencial de agua. Es decir, el río se puede desbordar Así es. y venir contra ti. Él te dice que te estés tranquilo, que te estés quieto, que no pasa nada, que aunque el río se desborde, tú vas a estar seguro. Wow. Tu casita, aleluya, la casa tuya estará segura. Oh, gloria. ¿Por qué? Ya conmigo propiedad de Cristo. No, yo pensaba que usted lo iba a decir con alegría, con entusiasmo. Diga, yo soy propiedad. De Cristo. Yo soy propiedad. De Cristo. Entonces, cuando tú estás en la propiedad de Dios, no hay tempestad que pueda destruir lo que es de Dios. Amén. La propiedad de Dios es reserva de Dios. Nadie la puede tocar. Amén. Es decir, nadie te puede tocar si Dios no lo autoriza. Yo me convertí evangélico y voy a la iglesia. No. Hay gente que se engancha en el evangelio, pero cuando el evangelio se le mete por dentro,
está diciendo, pastor, que el negocio no se va a abrir. Bueno, aunque el negocio esté cerrado, ese negocio cerrado va a producir. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios dijo no fue Satanás que la dijo Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice no es como lo que dijeron los hombres. Así es. Si Dios te dijo algo, Él ha de cumplir lo que Él te dijo. Amén. Por encima de las circunstancias. Así es. Yo llegué a la iglesia y yo llegué en pantalones cortos, que por cierto, a ese hombre que está allá yo lo vi, que entró a la iglesia con su Biblia, su esposa, predicando al pastor Rafael Lloré. Ellos fueron a una iglesia allá en Dominicana y yo lo vi, yo estaba muchachito, hermano. Y yo lo vi a él que entró con su esposa predicando y hoy estamos juntos pastoreando la iglesia. Eso es lindo, amén. Amén. Entonces yo así jovencito, cuando me señalaron la primera vez, me dijeron, tú vas a ser un predicador de la palabra del Señor. Amén. Digo, pero ¿cómo? Si yo no sé expresarme. ¿Cómo? Si yo no sé la Biblia. ¿Cómo? Si es que yo no sé leer. ¿Cómo? Si es que yo... Bueno, todo el impedimento que podía tener un ser humano, yo lo tenía. Amén. Gloria a Dios. Pero es una de las cosas cuando Dios te dice algo, eso es para que tú no lo eches al olvido, sino para que te recuerde que cuando Él te empezó el camino, cuando tú estés caminando y encuentres algo que no fue lo que te dijo Dios, es que sigas caminando. Amén. La Biblia es clara. Dice, pasaba por el valle de la sombra de la muerte. No te digo que iba a vivir en el valle de la sombra de la muerte, sino que tú pasabas por ahí. Si estás en un estado que dijeron que te ibas a morir y no has cumplido lo que Dios te dijo que te iba a ver, es decir, tú tienes que estar seguro de lo que Dios ya ha determinado para tu vida. Tener un diagnóstico de muerte, no crea el diagnóstico. Jehová dijo que vas a ir a la multitud. No creo. ¿Qué tienes que hacer entonces? Caminar, seguir caminando, seguir confiado. Me diagnosticaron que me voy a morir. No, yo no me voy a morir ahora. Eso fue igual que un avión. Voy en un avión, hermano, y el avión comienza a caerse. Aleluya. Usted está en un momento de turbulencia, viajando lo que viaja. Un momento de turbulencia. No turbulencia no es turbulencia que baja. Y todo el mundo se agarra. Y hay una señora que me dice, ay, nos vamos a matar todos. Digo, no, señora, aquí hay uno que va a salir sobreviviente. Y dice ella, ¿y quién es ese? Soy yo, porque Dios me dio una promesa antes de salir. Porque cuando Dios te llama, tú tienes que creer lo que Dios te dijo. No temas. Así es. En la iglesia nuestra, allá en Dominicana, había una muchachita, hermano, era una de las más bonitas, varón. Y cuando yo la miré, así me dijo el Señor, oye, el Señor me dijo, esa va a ser tu esposa. Y yo digo, no. Y yo le dije, Señor, yo, un hombre tan claro como yo, no feo, claro. Y dice, no feo, feo es el diablo. Amén. Así es. Y le digo yo a Dios, Dios, la verdad que tú quieres que ella y yo. Y dice Dios, sí. Y yo digo, Señor, no quiero que me ponga a coger lucha con una muchacha tan linda. Me va a decir que no me quiere. Me va a decir que soy prieto. Me va a decir aquello. Y yo le digo, ¿qué le digo a él? Y me aseguré de que Dios fue que me habló. Y le dije, Señor, las 12 del mediodía, nadie va a las 12 del mediodía a la iglesia. Nadie. Porque no es hora de ir a la iglesia. Es la hora de estar preparando ya los ingredientes, porque están preparando la mesa para comer en la Dominicana. Y yo estoy con ese sol caliente, tropical, enfrente de la iglesia. Y a mí se me da un antojo. Y digo, Señor Dios, si es verdad que es ella, hazla que venga ahora a la iglesia y que diga que ella quiere orar. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Oye,
en una bajada, si veo una muchacha que viene con una sombrilla y viene subiendo, yo no pensé que era ella. Yo dije, déjame ver, 5 minutos y la muchacha viene subiendo. Y cuando yo veo que hace así, que levanta la sombrilla, yo veo que ella, yo digo, Jehová de los cielos. Porque cuando Dios da una palabra, tú tienes que creer. Hermano, y me puse a hablar. La muchacha dijo que no. Y yo dije, me da igual lo que tú digas. Dios me dijo que sí. Santo. Pasaron y nos hicimos novios. En ese mismo momento hicimos novios. Le dije, Señor, oye, yo estaba negociando con Dios cada rato. Y le dije, mira, Señor, si es verdad, esto es una confirmación y sigo hacia adelante si tú me lo dices. Si me dan el dinero, no que yo lo compre, que me den el dinero para yo comprar el anillo de compromiso, entonces yo voy a entender que esto no se puede dejar. Amén. Así. Oh, santo. Hermano, en esa misma semana Amén. me dieron $600. Gracias. Amén. Amén. Pero mira, en un sobre me dijeron, Pastor Ramón Arias, esto me parece que usted lo mandó a buscar con Jehová. Amén. ¡Aleluya! Santo. ¿Usted no me está entendiendo? Hay detalles que a mí hasta se me olvidan. Hermano, mire, cuando yo vi eso, yo lo que vi fue el anillo. Yo digo, aquí está. Ay, Señor Jehová, tú lo haces todo. Así es. Wow, gloria a Dios. Así es. Cuando Dios lo habla, cuando Dios lo dice, tú solamente tienes que creer a lo que dijo Dios. Así es. Amén. Ahora, la señal que Él me dio fueron suficientes para yo esperar 3 años. Amén. 3 años ella diciendo que no. Y cuando yo vine aquí a España, yo vi una montaña, otra montaña, un obstáculo, una barrera, en un sueño yo digo, ¿y esto qué significa? Y dice el Señor, eso significa que van a haber muchas oposiciones. Así es. Y yo santo. remando, y ella que no quería remar dentro de la barca. Y yo digo, pues yo sé, aunque sea yo solo, pero voy a llegar a la Canaán que Dios me prometió. Así es. A los 3 años, hermano, contestó la muchacha. Y dice ella, varón. Después de yo llamarla 2 o 3 veces en esas 2 semanas, me dice, varón, no me moleste más. Yo digo, Señor, tú me diste la promesa de 3 años. A ver. Si ella a mí me llama, ya yo no la voy a llamar ni la voy a enamorar. Ella tiene que llamarme a mí y pedirme que me case con ella. Santo. Después de Así 3 va a años, ser. Santo. porque el mismo Dios que te habló al principio es el mismo Dios que llega hasta el final. Así es. El mismo Dios. Amén. ¿Y sabe qué aconteció? Ay, Jehová. Y le dije, te doy hasta el domingo, porque uno pone fecha por límite. Gloria a Jesús. Porque el mismo Dios que me dice una cosa, yo voy a poner una señal que Dios sepa que no la puede hacer cumplir. Que tiene que ser Dios, la mano divina de Dios que haga que eso se haga realidad. Oh, Y gloria. no la voy a llamar. El domingo predico en mi iglesia y me toca predicar en otra iglesia y pasa el día y como y casi ceno y veo que no me llama. Yo digo, esto se acabó aquí. Si acaban las señales, se acabó todo. Acabó todo. Y agarré y me vestí como el día de hoy. Me agarré, me vestí, me preparé después de haber predicado durante el día. Y cuando voy a salir, suena mi teléfono una llamada de la República Dominicana. A ver. Y cuando yo la levanté, sí, era ella diciéndome, Ramón, ¿me puede llamar? Y digo, ¿llamar para qué? No, porque tenemos que replantearnos la asunto. No, dime, ¿a qué? ¿Por qué tú me estás llamando? Así. Y me dice ella, no, ahora no te puedo decir. Y digo, pues te llamo más tarde.
Porque hoy voy a predicar y no quiero que se me haga la fiesta. Así es. Así es. Queda ese lugar, tú sabes. Los ángeles son chulos. Después de sufrir 3 años orando de rodillas, orando de barriga, orando. Y viene ella y luego cuando yo la llamo me dice, Ramón, quiero que oremos. Digo, yo no necesito orar. Ora tú, ya lloré. 3 años esperándote a ti para que me diga lo que tú tienes que decirme. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Bueno, yo quiero que tú vengas para que forme. No, dime la palabra clave. Gloria al Señor. Porque uno tiene que estar seguro cuando Dios te habló. Por eso la Biblia te dice, cuando Dios te dice algo, te dice no temas. Cuando Él te dice no temas, es que esté confiado en el camino. Si Dios te trajo a esta iglesia, Él te dijo no temas, mantente firme aquí. Aunque tú veas lo que veas, mantente firme en la casa de Dios te puso. Mantente ahí. Porque vas a ver la gloria de Dios. Si te vas a estar en pecado. Si te vas a estar mal. Si te vas a salirte las cosas mal. Oh, Señor. Uy, cuando yo llegué a la Dominicana, que yo llegué de la mañana. Y me dice la mamá de ella, pero Marlene, ¿y qué fue lo que le viste al moreno? Porque escúchame, porque iba muchacho en jipeta, en jipetones, coche grande, cosas así, bien montadas, anillo grande, un reloj grande, cosas así grandes. Y él llegaban ahí y ella decía, este no. Y llega a pie, hermano, caminando, se sienta, doña, tráigame un juguito, que un cafecito, en vez de mandarlo yo a hacer, ella me lo hace, y me dicen algunos, pero Ramón, tú no tienes esperanza, mi hijo, ¿cómo te vas a meter ahí? Todos los que van ahí van montados, ellos confían en el carro, ellos confían en el coche, ellos confían en el dinero. Mi confianza no está en la plata, mi confianza no está en el coche, mi confianza está en Jehová, que hizo los cielos. Para cortar el testimonio, tenemos 2 hermosos churuberos. Tenemos dos hermosos Gloria al niños. Señor. Y ya mañana ya va de regreso con la mano llena de muchachitos. Para entregárselo a la suegra cuando llegue. Ya mírenlo aquí, este es el fruto de nuestro matrimonio. ¿Alguien está aquí todavía? Gloria a Dios. Porque Dios te da una palabra. Él te dice no temas. Entonces cuando tú pasas por las aguas, dice que te anega. Ve que se te anega la vida, ve que te ahoga, ve que te están llevando todo lo que ha producido se te va. Pero no importa, porque la palabra de Jehová, por eso cuando el Señor le dijo a Satanás, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Es decir, que tú no vives por el pan que tú comes, por el trabajo que tú tienes, tú vives por la palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay palabras que cuestan más que cualquier dinero, que cualquier Gloria a en esa palabra estaba confiado. Vuelvo y lo repito, y en esa palabra estaba confiado. Y en esa palabra tú tienes que estar confiado. Y aunque venga el huracán, no pasa nada. Pero pastor, bueno, serán que aquí hay algunos 2 o 3 que tienen problemas de agua. Lo mío no es agua, lo mío es un fuego devastador. Amén, Gloria a Dios. Entonces, si el fuego es que entra, la lava, usted sabe lo que es un volcán, prendió en candela, llama encendida. Un volcán es un líquido espeso, pero de llamas, fuego encendido. Usted se acerca ahí y usted se quema. Eso es lo que está corriendo en mi vida. Amén, gloria a Dios. Exactamente así Y es. aunque pase por el fuego, wow, y aunque pase por la lava encendida, Amén, Señor. Dios tremendo. oye, es decir, que tú estamos hablando de un estado de prueba en la vida de un creyente que no es agua, es fuego puro, lava. Sí, así. ¿Quién sobrevive? ¿Quién sobrevive? Aleluya. Cuando tú estás confiado en Dios, la lava forma parte de ti. Wow. Cuando tú estás confiado en Dios, la lava no te destruye. Amén. Tú formas parte de la lava. Y Aleluya. dice cómo esta mujer ha sobrevivido a tantas pruebas porque está confiado en Jehová. Y
bendición. Wow. Amén. Alimente tiene que ir. Oh, Por eso santo. yo no creo en ese evangelio slide, ese evangelio simple, que si tiene una prueba, diga que, mire señores, el que no tiene pruebas que se haga revisiones. Hay que tener pruebas, hay que tener ataques, hay que tener presión, hay que tener ganas de orar, hay que tener algo por qué orar. Wow, gloria a Dios. ¿Usted cree que el evangelio es para gente piripiri? No, hay a veces que tirar la sábana para un lado, el colchón para un lado, y no pelear desde la cama, sino desde el mismo suelo. Amén. Pastor que está diciendo sí, hace silicio. Tirar la carne de esa comodidad, tirarla al suelo. Pastor que está diciendo sí, porque hay peleas que se pelean cómodamente desde la cama, pero hay otras que hay que bajar desde la cama. Gloria a Dios, gracias. Gloria a Dios. Cuando Dios te hace un llamado, no importa la clase de pruebas que vengan a tu vida. La prueba que vienen a tu vida es para perfeccionar tu llamado. Las pruebas que llegan todas, dice que lo que le acontece al cristiano le obra para bien. Amén. A los que aman a Dios, todas, no de alguna cosa, he dicho, todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Amén. Así es. Pastor, ¿qué dice? Así es. Prueba ayuda para bien, sí. Sí. Tentación ayuda para bien, sí. Así. Ataque ayuda para bien, sí. Amén. Si no hay ataque, si no hay prueba, tú no sabes si eres cristiano o no. Amén. 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 Yo entiendo que aquí hay personas que han sufrido ventarrones terribles y todavía siguen estando de pie. Amén. Siguen estando aquí. Gloria a Dios. Aquí hay gente que hay que llamarle sobreviviente. Aquí hay personas que el Espíritu me da a revelar que han pasado vientos huracanados en su vida y siguen estando de pie. Alguien puede alabar a Dios en esta tarde. Oh, gloria. No te vas a morir. Oh, Señor bendito. Aunque ha venido la gana hasta de suicidarte, no te vas a morir. No vas a morir. Dios te ha creado con un propósito determinante. Oh, bendito Padre. Y aunque el diablo quiso meter en tu espíritu la gana de quitarte la vida, ¿para qué estás viva? ¿Por qué estoy aquí? Yo le voy a decir a ese diablo, ¿por qué tú estás aquí? ¿Y para qué tú estás aquí? Amén. Oh, Jesús bendito Padre mío. Lo único que el diablo quiere es sembrar la semilla de la duda, Así. de la incertidumbre, Amén. del desierto. ¿Y qué tú buscas aquí? Esto no sirve para nada. Tú no ves que tú no sirves ni para ser evangélica. Descarríate, no vayas a esa iglesia. Tú no estás mirando. Si te descarrías, te zampa el diablo. Porque es lo que quieres, que te salga de la protección de Dios. Así es. Pero la Biblia dice que aunque pases por el fuego, no te quemará. Dale un fuerte aplauso a él. Bendito seja o seu nome eterno. Te puse